Bienvenidos a este nuevo video de Ingeniería de Puentes. En esta ocasión estaremos viendo algunas clasificaciones de puentes y sus principales tipos estructurales. Los puentes se pueden clasificar de diferentes maneras. De acuerdo a su función, los puentes pueden ser carreteros, pueden ser viaductos o para peatones, para ferrocarriles, ferroviarios, acueductos que sirven para instalaciones sanitarias o también móviles. En cuanto a los materiales utilizados, los puentes pueden ser de concreto reforzado o presforzado, de mampostería, de acero, madera o aluminio. En cuanto a su geometría, los puentes pueden ser rectos o curvos, ya sea en elevación o en planta. Existen también los puentes esvijados, que son aquellos que tienen una inclinación con los apoyos, como este que se muestra en la imagen, donde podrán ver que la plataforma o la superestructura pues tiene una inclinación, ¿verdad?, con la subestructura. En cuanto a la longitud del claro, podemos clasificarlos en cortos, medianos o largos. La selección del tipo de puente y su sistema estructural está íntimamente relacionado con el claro que se desea cubrir. Entonces, en esta presentación nos enfocaremos en estos sistemas estructurales e iremos de los claros más cortos a los tipos de puentes que logran cubrir los claros más largos. Los puentes más cortos se logran cubrir con los puentes tipo caja, que son tal vez uno de los puentes más comunes, pero tal vez no tan visibles, y se encargan de resistir presión lateral de suelo, como el que se ve acá, y tiene esta forma encajonada, ¿verdad? En la parte superior, la losa superior es la que resiste las cargas de los vehículos, del tráfico. Esta parte podría estar enterrada, ¿verdad? Tener un espesor de suelo por encima de él. Y la losa inferior pues debe resistir la presión de reacción del suelo. Estos puentes son óptimos hasta claros de 6 metros. Luego tenemos los puentes tipo losa, que son puentes que consisten solo de una losa de gran espesor. Estos puentes pues cubren todo el claro de apoyo a apoyo con solo esta losa. Claros óptimos llegan hasta los 10 metros. Luego tenemos los puentes de vigas, que son los tipos de puentes más comunes, utilizados frecuentemente debido a su economía y sencillez de construcción. Dependiendo del material y su técnica, pueden cubrir diversos rangos de claros. Pueden llegar a cubrir desde claros de 10 metros hasta 150 metros. El espaciamiento usual entre vigas es de 2.4 metros a 3 metros. Los puentes más cortos de este tipo se hacen de vigas T de concreto reforzado. Estos logran cubrir claros de 10 metros hasta 20 metros. Luego le siguen los puentes de perfiles W de acero, que estos logran cubrir hasta puentes de 30 metros. Aquí en este caso tenemos la construcción de un puente de vigas de acero laminado. En el caso de claros más largos de hasta 50 metros, se utiliza la técnica del concreto presforzado o se utilizan vigas de acero de placas armadas. En el caso de esta imagen tenemos un puente de vigas postensadas precoladas en sitio. Para puentes mayores de hasta 150 metros o 200 metros también, se vuelven económicos los puentes de vigas cajón, como el que se muestra en la figura,
de concreto posttensado o de acero. El otro tipo de puente que logra cubrir claros más largos es el puente conocido como integral, portal o de marco, que es, como ven en la figura, la superestructura está conectada o es integral con la subestructura. Estos puentes logran cubrir claros de 50 metros a 200 metros. Existe un ahorro en los dispositivos de apoyo debido a que no se requieren porque la superestructura está integral con la subestructura. Los otros puentes son los puentes de armadura que logran cubrir claros más largos. Estos puentes eran tal vez los más populares a mediados del siglo XX, pero que ahora ya no se utilizan debido a la falta de redundancia estructural y los altos costos de construcción y mantenimiento. Estos puentes, sus claros óptimos oscilan entre 100 metros a 300 metros. Usualmente son construidos de acero, pero también pueden ser de madera. Los otros tipos de puentes que siguen en cuanto a su capacidad de cubrir claros son los puentes tipo arco, que son los tipos de puentes más antiguos de la humanidad. Como podrán ver en la imagen, este es un acueducto de Roma. Debido a la forma que tiene de arco, tratan de aprovechar en dispersar las fuerzas que son en tensión, ¿verdad? En flexión, rápidamente transferirlas hacia los extremos en compresión. Aquí vemos otro ejemplo más moderno de un puente de viga cajón en forma de arco. Estos tipos de puentes son óptimos para claros de entre 100 metros a 300 metros. Dependiendo de la posición del arco, estos puentes se pueden clasificar en arcos que se encuentran por debajo de la superestructura, como ese es el caso de este ejemplo que se muestra, o también con arcos que están por sobre de la superestructura o una combinación de ellos, como es el ejemplo que mostramos acá. Cuando el arco se encuentra por encima de la superestructura, ya hay algunas partes del arco que funcionan en tensión. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo tiene unos cables, estos cables, ¿verdad?, que sostienen a la superestructura que están funcionando a tensión. Y luego transfieren las cargas al arco y estas se transfieren en compresión. Una de las ventajas de esta configuración del arco es que permiten tener un galivo mayor. El galivo es esta distancia de la altura de la superestructura con la parte de abajo, la vía de abajo, que puede ser una carretera o un río. Entonces, debido a que al arco tiene una combinación, ¿verdad?, se tiene una mayor altura libre, ¿verdad? El otro tipo de puente que logra cubrir mayores claros son los puentes conocidos como voladizo o en ménsula. Estos puentes logran cubrir claros óptimamente desde 250 metros hasta 550 metros. En esta imagen se muestra un modelo humano que ilustra el funcionamiento de estos tipos de puentes y en específico el puente escocés Forth. Como podrán ver, estas dos personas conforman los voladizos, en donde las cuerdas superiores funcionan en tensión y las cuerdas inferiores en compresión y sostienen a la persona de en medio, ¿verdad?, o a una estructura con los dos voladizos. Obviamente tienen que tener sus apoyos, ¿verdad?, como en este caso, los asientos, y estar anclados en el otro extremo, ¿verdad? El siguiente tipo de puentes son los puentes atirantados. Estos puentes ya son para luces extremadamente largas de entre
200 metros hasta 600 metros. Estos puentes consisten prominentemente por unas torres, de las cuales cuelgan estos cables que funcionan todos en tensión. La forma de construcción usual es del voladizo balanceado, en donde una parte del puente se construye en voladizo, segmentos de él, y luego se balancean construyendo al otro lado. Y así sucesivamente. Finalmente llegamos a los puentes colgantes, que son el tipo utilizado para cubrir los más grandes claros. Los claros se vuelven óptimos este tipo para claros de 500 metros en adelante. Aunque no parezca lógico, esta técnica es de las más antiguas, incluso compitiendo con el tipo arco, ya que se ha utilizado para puentes tipo hamaca, por ejemplo, que se utilizan para personas en lugares remotos, o también los mismos militares utilizan esta técnica para atravesar en lugares difíciles de difícil acceso. La técnica es relativamente simple. Se tienen estas torres de las que funcionan mayormente en compresión, de donde cuelgan estos cables principales. De estos cables se sostienen otros cables secundarios que funcionan a tensión y de la cual se sostiene la superestructura. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima.